estamos nosotros en el tema como los materiales como la plastilina que se plastifica, ¿sí? Esta plastificación le llamamos nosotros, a ver si ven en la pantalla, jóvenes. En la pantalla ustedes van a ver si alcanzan a ver. Híjole, está medio oscuro, pero a ver, aquí en la pantalla traigo como un chiclecito. Esta es la plastilina, sí, como una plastilina. Lo estoy remoldeando, ¿sí? Déjame cerrar aquí la cortina, a ver si con eso. Ok, creo que ya se ve mejor. Muy bien, aquí traigo en la mano una plastilina, ¿sí? Aquí está. Sí, parece chicle. ¿Sí lo ven? Esta es la plasticidad, es como la plastilina, ¿sí? Es como la plasticidad. Ahora, si yo si se puede plastificar, el suelo yo lo agarro y lo puedo hacer rollitos. Si se puede hacer rollitos, a ver, permíteme, déjenme aquí, ¿cómo se llama? Permítanme. Si se puede hacer rollitos, aquí está Si yo hago rollitos así, y el suelo se puede hacer rollitos así como esto, rollito. Si lo puedo hacer rollito, quiere decir que es plástico. Si no se puede hacer rollitos, quiere decir que el material no es plástico, ¿sí ven? Este es el rollito. Es como la plastilina. Si se puede hacer como la plastilina, es plástico. Si no, quiere decir que no es plástico. Ok. Muy bien. Generalmente es un material que, a ver si pueden ver ustedes aquí, a ver si brinca. Este es un material súper especial que si lo dejo así y le bota, no sé si lo alcanzaron a ver. No lo alcanzan a ver. Bueno, lo voy en el piso y voy a llegar casi aquí a mi altura. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Brinca. ¿Por qué brinca este material plástico y se hace como chicle? ¿Sí ven? Este es un material especial. Este es elastoplástico. Se comporta como muy elástico, ¿sí? Como el chicle, pero aparte es muy plástico, ¿sí? Este material que traigo en la mano es elastoplástico. Elástico porque regresa a la posición. Si yo lo tiro al piso, bota como una pelota. Ya se me vino por acá. Este parece pelotita. Si yo lo hago como pelotita, bota, ¿sí? O si lo tiro al piso, se me cae aquí. Es elástico, pero también es plástico como la plastilina, ¿sí? ¿Ven? Y elástico también, porque fluye como la plastilina, ¿sí? Como chicle. Muy bien. A esto se le llama plasticidad, ¿sí? Es un material plástico. Como es un material plástico, uno debería de botar como la plastilina.
La plasticina ustedes lo tiran al piso y en el piso, pues ahí se queda como un, ¿cómo se llama? Como un sope. Ok. Ahora entonces regresamos con el de nosotros, con el que estábamos viendo. ¿Sí? ¿Cuál era? Ya me perdí a esa acá, ¿verdad? Ok. Estábamos viendo esto de plasticidad. Dice, ¿qué dice el tema? Dice, existen suelos que al ser remoldeados, así como estábamos viendo, cambian su contenido de agua si es necesario, adoptan una consistencia característica que desde épocas antiguas se ha denominado plástica. Estos suelos han sido llamados arcillas, es el barro, pues que conocemos nosotros comúnmente, barro, con el que hacen ollas, tabiques, entre otras cosas. ¿Sí? Es llamado originalmente por los hombres dedicados a la cerámica. La palabra pasó a la mecánica de suelos en épocas más recientes con el idéntico significado. La plasticidad es, en este sentido, una propiedad tan equivalente, evidente que ha servido antaño para clasificar suelos en forma puramente descriptiva. Pronto se reconoció que existía una relación específica entre la plasticidad y las propiedades físico-químicas determinantes del comportamiento mecánico de las arcillas. En ese momento, la plasticidad se convirtió en una propiedad de ingeniería de interés científico estricto, dejando de ser una cualidad puramente descriptiva o de trabajabilidad en cerámica. Las investigaciones posteriores han probado que la plasticidad de un suelo es debido a un contenido de partículas más finas de forma laminar. Ya se ha visto que la forma laminar ejerce una influencia importante en la compresibilidad del suelo, mientras que el pequeño tamaño propio de estas partículas hace que la permeabilidad del conjunto sea muy baja. Existe así una relación entre la plasticidad y esas otras propiedades físicas de importancia. Muy bien. Entonces, aquí tenemos unas figuras que significa, le aplico una carga y se regresa, pero no regresa a su posición original. Ahí le decimos figura A. La figura A, si ustedes ven ahí, corresponde a, ahí tenemos, dice, A, concreto sería el comportamiento del concreto. B, el hierro dulce, ¿sí? C, material elastoplástico. Este es elastoplástico, con endurecimiento por deformación. D, material elastoplástico perfecto, ¿sí? Material rígido plástico con endurecimiento por deformación. Y finalmente F, material rígido plástico perfecto. Ok. ¿Qué más? Eh, tenemos aquí una figurita que le llaman gráfica real e idealizada de una arcilla en su intervalo plástico. ¿Sí? Real se presentaría de esta manera, como una curvita idealizada en forma rectangular, en forma, ¿cómo se llama? Lineal. ¿Sí? Ok. Tenemos los diferentes estados de consistencia. ¿Cuáles son esos? Los estados de consistencia, decíamos, pues prácticamente sería en esa tablita que ustedes están viendo, en esa gráfica que están viendo, tenemos lo que vienen siendo los estados de consistencia, es el estado líquido y el estado semilíquido y el estado plástico. ¿Sí? Dice, según su contenido de agua en orden decreciente y con
suelo susceptible de ser plástico puede estar en cualquiera de los siguientes estados de consistencia. Esto fue definido por Attenberg. ¿Sí? Muy bien. El estado semisólido es el que el suelo tiene la apariencia de un sólido, pero aún disminuye de volumen al estar sujeto a secado. El estado sólido es es eh, el estado sólido en que el volumen del suelo no varía con el secado. ¿Sí? Aquí tenemos un esquema que es el esquema de una cápsula, es por ejemplo el límite de la copa de Casagrande. Y en esa copa de Casagrande se ranura la muestra y se deja esta abertura, ¿sí? En donde se determina el límite líquido mediante golpes. Se va dando golpes, no sé si hicieron esa prueba, pero le van dando golpecitos, golpecitos y se va, ¿cómo se llama? Se va moviendo el suelo hasta que se cierra y tiene que cerrar aproximadamente media pulgada, ¿sí? Ok. Y una vez que ya se cierra, se cuenta en qué número de golpes cerró. Y con eso se determina si es a los 25 golpes y se determina el contenido de agua. ¿Qué es el contenido de agua? El peso húmedo menos el peso seco entre el peso seco, ¿sí? Y a la vez se determina el límite plástico, se hace un rollito, rollitos, y cuando se empieza a fisurar, cuando se empieza a desmoronarse o agrietarse, en ese momento se dice que está cerca de su límite plástico. Entonces eso también se coloca en una capsulita y se pesa. Por aquí tenemos nosotros en la pantalla el índice plástico. ¿A qué es igual el índice plástico? El índice plástico es igual al límite líquido menos el límite plástico. Sí, el índice plástico. Ok. ¿Qué más? Por aquí esta es la copa de Casagrande que decíamos. Aquí lo pueden ver ustedes. Esto se coloca ahí en una mesita que está ahí mismo y empieza a caer. Y ahí el suelo se empieza a cerrar, ¿sí? Ahí tienen ranudador. Es el que ranura para que después con los golpes que va dando se vaya cerrando, ¿sí? Y ya tenemos esta imagen, ¿sí? El ranurador deja abierto ahí 2 milímetros y generalmente tiene una altura de 8 milímetros, ¿sí? Ok, es este que ustedes pueden ver en la pantalla. No sé si ya le hicieron la prueba de laboratorio, la que es la práctica de límites, que sería esto, lo que ven ustedes ahí en la pantalla. Y esos hay que dibujar en esta gráfica que le llaman curva de fluidez. ¿Sí? La curva de fluidez se dibuja ahí lo que viene siendo los puntos o que nosotros determinamos y sacamos para cada contenido de agua, para cada cantidad de agua que yo le pongo a esa muestra. Entonces, y determino un número de golpes con esa cápsula, con esa copa de Casagrande que le llaman. Generalmente se determinan 5 mediciones, ¿sí? Y se pone y se une se traza una línea recta que sea promedio de todas y donde cruza con el 25, ahí donde dice 25 golpes, 25 golpes con esa línea y se traza horizontalmente hasta cortar la ordenada que es el contenido de agua. En ese momento leemos lo que es el límite líquido. Entonces, el límite líquido se obtiene para un número de golpes de 25 golpes. Mucha gente que tiene mucha experiencia lo hace a un punto para no hacer 5 puntos, no hacer 5 tanteos. Lo hace en uno, le va echando agua, le va quitando hasta que ya da 25, pesa y ya
lo que dé resultado es ese. O sea, ese sería el límite líquido. Peso húmedo menos peso seco entre peso seco, lo que da, ese sería el límite líquido. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo para 25 golpes. Cuando no, tenemos que graficarlo aquí. Generalmente cuando ustedes lo están haciendo la prueba, pues como no tienen experiencia, no lo pueden hacer así. ¿Sí? Ok, entonces a este se le llama curva de fluidez y se grafica ahí los tanteos de los límites de los contenidos de agua que ustedes sacan ahí. ¿Sí? Ok. Aquí está una formulita que es el contenido de agua. El contenido de agua, sí. Y bueno, se determina también lo que es el índice de fluidez. N significa el número de golpes, C es una constante. Muy bien. Dice determinación actual del límite plástico. Entonces aquí el límite plástico es lo que comentábamos. Hago un rollito así como lo estaba haciendo, pero tiene que ser de un diámetro de 1/8 de pulgada, que equivale a 3 milímetros. Al irse formando los rollitos, se tienen que fisurar o se tiene que agrietar. En ese momento que se agrieta, quiere decir, y generalmente se hace en la palma de la mano. ¿Por qué en la palma de la mano? Porque en la palma de la mano tenemos mucha temperatura, tenemos calor, y en el contacto la tierra con este se va secando poco a poquito y alcanza más rápido a, a perder la humedad para que agarre la frontera que viene siendo del límite plástico y se empieza a desmoronar y a agrietarse. En ese momento quiere decir que ya se deja de, ¿cómo se llama?, enrollar, pero ya debe de tener un espesor aproximadamente de 1/8 de pulgada, equivale a 3 milímetros, y se va echando en una capsulita para secarlo en el horno, ¿sí? Entonces, ese es el límite plástico, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos LL significa límite líquido, LP significa límite plástico. Índice plástico es índice plástico por fórmula es igual límite líquido menos límite plásticos. F subíndice W significa índice de fluidez y se saca con la figura que vimos ahí, que es la carta de fluidez. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bueno, aquí viene cómo determinar el índice de tenacidad, entre otras cosas. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Esta es otra grafiquita por ahí que se tiene. Otra tablita. Influencia de secado en el límite líquido y límite plástico. Y a grandes rasgos, pues este sería lo que es el límite. Límites. Aquí tenemos una estratificación de una muestra de arcilla y se ubica en la desembocadura del río Pánuco, México. ¿Sí? Entonces, aquí se ve como diferente estratificación. Este tipo de materiales tiene un contenido de agua altos. ¿Sí? Y bueno, aquí tratan de deducir la fórmula de la contracción volumétrica. ¿Sí? Aquí tienen ustedes lo que viene siendo el esquema, lo que veíamos allá, las relaciones volumétricas y gravimétricas. Y bueno, con eso se va idealizando para poder determinar ese parámetro, ¿no? Ok. ¿Qué más? Pues eso es a grandes rasgos lo de los límites. Aquí viene el procedimiento, cómo hacer la prueba, pues eso lo van a ver ustedes directamente con el laboratorio. No sé si ya lo hicieron. Aquí vienen las generalidades, viene el equipo necesario, como viene siendo la copa de Casagrande, una balanza con una sensibilidad de 0.01, un horno de temperatura constante o una parrilla, un vidrio de reloj que es una capsulita para echarlo ahí al horno, ¿sí? Una cápsula de porcelana para echar ahí la muestra, espátulas para si lo secamos ahí en el horno o en la parrilla para irlo moviendo, ¿sí? Y bueno, aquí ya te dice, se ajustan las básculas y bueno, ahí se va manejando. Este es el formato.
límite líquido en la parte superior, límite plástico ahí en la mitad y el contenido de agua. Aquí viene la grafiquita para determinar, para dibujar los números de golpes y el contenido de agua que voy a sacar. Generalmente son 5 puntos o 5 tanteos que deseamos y se van dibujando ahí. Cada tanteo quiere decir que son diferente cantidad de agua. Si me paso de agua, tengo que secarlo al sol o generalmente utilizamos nosotros aquí una secadora de pelo. Con una secadora de pelo estamos secando el material y así se seca más rápidamente. ¿Sí? Entonces, ese es el formatito y con eso se determina lo que es el límite líquido. Aquí viene en la pantalla un ejercicio. Aquí son 4 puntos. El límite plástico se hizo con 2 tanteos y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, con esto sería lo que es, más que nada, granulometrías y clasificación de suelos. Vamos a hacer unos ejercicios mañana que es clasificación de suelos y con esos problemas vamos a terminar el tema pero vamos a hacer primero unos ejercicios. Y ya mañana sobre un pizarrón vamos a ver cómo se clasifican estos problemas. Vamos a hacer unos problemas de clasificación, ¿sí? No sé si aquí venga algún problema, a ver, déjeme ver. Problemas de clasificación, no lo veo. Bueno, aquí también viene algo sobre que viene siendo la tenacidad, la dilatancia. Eso lo vieron en la práctica número 1, ¿sí? Donde decía dilatancia, tenacidad y resistencia al estado seco. Eso nos ayuda mucho también, ¿sí? Bueno, aquí viene un problema, por ejemplo, ¿sí? Dice ejercicios de clasificación. Dice, por ejemplo, aquí, en este tema dice, en este caso no se considera necesario presentar ningún ejercicio. El lector podrá seguir cada uno de los procesos. Dice, clasifique el suelo. Dice, retenido en la malla número 200, 20%. Pasa la malla número 4, 92% respecto de total. Dice que tiene un coeficiente de uniformidad de 4 y un coeficiente de curvatura de 1.5. Dice que tiene aparte un límite líquido de 250% y límite plástico de 100%. El suelo tiene un apreciable contenido de materia orgánica. Respuesta dice OH. ¿Sí? Mañana estamos en la página, ¿me acuerdan? En la página que 163. Vamos a hacer este ejercicio y voy a hacer varios más. Vamos a hacer en total como unos 6 problemas, ¿sí? Y bueno, sería grandes rasgos de eso, porque aquí ya nomás viene el puro resultado en el libro para que usted lo entienda, porque esto viene en el examen. ¿Sale? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? Bueno, a ver, esos que están dormidos, dudas y preguntas. Creo que hasta ahorita está claro. Está claro como el agua de Coincio. Así merito. Pues ya mañana vemos si tienen dudas. Seguramente ya por aquí tengo un pizarrón, ya me conseguí un pizarrón más grandecito, ya mañana ahí lo hacemos, ¿sale? Ok, jóvenes, pues así le hacemos, jóvenes. Si no tienen dudas, aquí le dejamos. No falten mañana porque mañana vamos a hacer ejercicios sobre esto y viene en el examen, jóvenes. Que está más sencillo que los otros problemas, pues. Muy bien, jóvenes. Aquí le dejamos. ¿Alguien faltó de retardo? ¿No? No.